Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, bienvenidos a este espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este proyecto. Y bueno, para la sección del día de hoy tenemos a un músico de alto rendimiento, es mezzosoprano, es educadora musical, cantó hace poquito con la OSX. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito de si alguna vez ha tenido lesiones, cómo se cuida, etcétera, etcétera. Y bueno, les traigo de invitada especial el día de hoy a Gabriela Flores. Hola, muchas gracias por recibirme, Ale. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muy contenta de estar aquí. Es una entrevista distinta, muy interesante y es una gran labor la que estás haciendo, así que muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, para comenzar esta entrevista siempre hacemos un poquito de contexto para todos los que te conocen y los que no te conocen. Hablemos un poquito de quién eres tú. Eres cantante, pero ¿cómo llegaste a la música? Yo no vengo de familia de músicos, de hecho vengo de familia de médicos. Oh, mira. Y los que no son médicos son ingenieros o arquitectos, entonces pues nada que ver con la música, pero siempre tuve mucha tendencia desde niña a la música. Me acuerdo que desde muy chiquita vi un musical en el que el protagonista era un niño y cuando lo vi dije, yo quiero ser como ese niño. Y le dije a mi mamá y me metió a algunos cursos de verano de música y todo, pero como juego, ¿no? Como niños que quieren estudiar, que dicen, yo quiero ser cantante, yo quiero ser astronauta, bombero, ¿no? No se me tomó muy en serio, pero siempre se me apoyó en cursos de verano. Después tomé clases de piano con la maestra Rosy Gutiérrez y después un poco empecé a tomar clases de canto con ella y cada vez pues mi tendencia fue más y más intensa hasta que yo por mi parte empecé a buscar con más fuerza las clases. Cuando tenía como 14 años estuve en bandas de rock, la banda rock de la secundaria, que sí, otra banda de rock de Yamaha. Después mi abuelita, que sí tocaba el piano, pero no era pianista, sí era pianista, pero no era concertista, por decirlo de alguna manera. Me dijo, no, ¿por qué rock? Mejor métete a la facultad de música. Y entonces intenté entrar, no quedé, tomaba algunas clases como oyente y me tomó la maestra Socorro Perfecto, que es maestra de la facultad. Estuve con ella algunas clases y después encontré al maestro Armando Mora, que él fue mi principal formador. En el 2009 lo conocí y empecé a tomar clases con él y ya fue cuando me metí de súper full, ¿no? Entonces salía de la prepa y me iba todas las tardes a casa del maestro Armando a los talleres que hace, en donde un día teníamos actuación, otro día teníamos expresión corporal, otro día teníamos ensayo para los conciertos, otro día solfeo, otro día conjuntos corales. Él creó todo un taller enfocado en el canto y fue cuando me metí de full, de lleno y ya no hubo vuelta atrás. Empecé con comedia musical, no con ópera, porque de hecho ni siquiera sabía de la ópera fuera del Bugs Bunny, no sabía nada más de ópera. Estuve con él en lo que estuve en la prepa y cuando llega la hora de decidir qué estudiar, pues mi mamá como que todavía un poco nerviosa de que si el mundo de la música y que si te mueres de hambre y todo ¿no? Y me dice, no, que estudie otra cosa y que estudie otra cosa. Y entonces en otras universidades apliqué a turismo, administración, nutrición, comunicación, a todas las que te puedas imaginar en diferentes universidades. Pero le dije, en la UV no, mamá. En la UV hay una carrera que se llama educación musical. Le digo, no te preocupes porque es para ser maestra. Entonces voy a ser maestra de música en una primaria y tú no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Como si estudiara normal. Sí. Y entonces entré a educación musical y ya ahí súper de lleno. Obviamente, pues, yo siento que entré como muy de chiripazo y de ahí fue que me tuve que poner a full con el solfeo y la armonía y todo porque son cosas que no sabía yo de manera tan intensa. Eso, el estar en educación musical me ayudó mucho, aprendí muchísimo. Y fue con eso que quedé en el examen de música. Y entonces después de haber hecho educación musical, empecé música y no me titulé en canto, pero sí me titulé en educación musical. Ok, ¿y por qué no terminaste canto? Porque justo cuando quedé en MEIF, que ya iba a ser mi licenciatura, llevaba un semestre cuando quedé en el Estudio Ópera de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y pues me fui. Entonces me fui y aunque vi la posibilidad de como hacerlo medio virtual, medio como híbrido antes de que existiera la pandemia, no se pudo.
y entonces no la terminé y me fui y estuve en el Estudio para Bellas Artes 2 años. Después estuve en el CIBAM, que es un taller de ópera también muy importante en México, 1 año y medio. Después me fui a Academy of Vocal Arts en Filadelfia, en donde hice mi Artist Diploma, 2 años. Y después estuve 3 años en el Young Artist Program de Los Ángeles Opera. Ok, o sea, realmente todo se fue dando, ¿no? Ajá. Realmente no es como que... No se planeó, yo hice las audiciones, se abrieron las puertas y fui siguiendo esas puertas y fui siguiendo el camino que me iba marcando la vida. Y ahorita estoy freelance. ¿Y en qué momento de tu vida tú dijiste, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto? ¿O por qué situación? Es que yo siempre quise, o sea, yo siempre supe que ese era el camino, que eso era lo que quería hacer, no se me ocurría ninguna otra cosa, pero yo creo que lo que me decidió a que sí podía dedicarme a eso fue, o sea, ya estudiando en la facultad, ya a medio camino, hice el concurso Carlo Morelli en el 2012 y llegué a la final en mi primer concurso. Entonces dije, pues creo que sí hay posibilidades, creo que sí hay de dónde, y fue que como que pues me fui de lleno, ¿no? Pero te digo, en realidad, pues yo estaba estudiando la carrera y mi meta era dar clases o entrar a coro V, o sea, algo mucho más local, digamos. Sí, sí. Pero pues se fueron abriendo las puertas y yo las fui tomando. Claro, mira, qué padre, ¿no? Y bueno, justo te comentaba, nació esta oportunidad porque vino Valeria, si no han visto la entrevista, se los voy a dejar en la descripción, y ella es tu alumna, ¿no? Ella es mi alumna. Y bueno, justamente lo que ahorita estaba pensando, ahorita que llegaste es, no sé, porque cantantes y flautistas son los que yo he más visto que tienen este interés por cuidar el cuerpo. No sé, porque realmente no he estudiado mucho las razones, pero de eso va esta entrevista, ¿no? A mí me gusta mucho traer músicos de alto rendimiento y bueno, me parece importante definir que alto rendimiento no quiere decir que seas un músico que da conciertos por todo el mundo y graba discos cada día, ¿no? Un músico de alto rendimiento es aquel que estudia diariamente, que será 2-3 horas en adelante. Para los cantantes es un poquito distinto, ¿no? Es muy distinto. Es muy diferente, pero quiero definir esto porque a veces los estudiantes no se consideran músicos de alto rendimiento y son de los que más estudian muchas horas, ¿no? Sí, y es que es como los deportistas, o sea, son de alto rendimiento sin importar la categoría en la que se encuentran, si es, no sé, de fútbol, si es la primera división o si están jugando en la división de su escuela, están haciendo un entrenamiento de alto rendimiento, sí, justo lo que tú comentas, si te preparas mental, físicamente, si entrenas, si practicas, sí. Claro. O sea, necesitas estar tu cuerpo al 100% para poder hacerlo. Sí, claro, y es muy importante decir que cuando uno entra a esto, no siempre tenemos estas bases, o sea, muy pocas personas son las que te dicen hay que calentar, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse. Es un poco distinto, yo creo que para los cantantes, porque su cuerpo es el instrumento está dentro de ti, ¿no? Creo que eso está padre porque tienen un poquito más de conciencia, pero al menos para ti, ¿cómo es que tú llegaste a tener un interés de cuidar tu cuerpo? Pues fíjate que yo siento que me fallo mucho en ese aspecto, pero lo que más, el acercamiento más profundo que he tenido de cuidar mi cuerpo fue cuando empecé a hacer técnica Alexander. Entonces, cuando yo empecé a hacer técnica Alexander, que fue justo en el Estudio Ópera Bellas Artes, en donde teníamos nuestra maestra de Alexander, que cada viernes hacía una clase grupal y cada semana teníamos nuestra sesión en la mesa, fue que me di cuenta que la postura, que si yo no tenía cuidado y conciencia corporal, y afectaba mi sonido, mi desempeño, mi eficiencia, y fue cuando empecé a ser más consciente, no tan consciente como debería hacerlo, pero sí mucho más consciente de que mi cuerpo es el instrumento, de que si no duermo, si no como, si todo afecta mi instrumento, ¿no? Claro. Entonces fue yo mucho a través de la técnica Alexander, ahora que comentas, o sea, que tú eres instructora de yoga. Yo nunca he hecho yoga. Mucha gente me lo ha recomendado, mucha gente me insiste, mi hermana sí hace yoga. A mí me genera mucha ansiedad el simple hecho de pensar en hacer yoga. ¿Por qué? No sé, como que tengo esta como barrera y esta como sensación de que no es algo de lo que yo sea capaz, o que no, como que no conecto mucho con eso.
Y por el otro lado, la técnica Alexander, que digamos, yo creo que está dentro de la misma línea, pero de manera muy distinta, sí me ayuda mucho a encontrar este centro. Mira, y es que justo hay muchísimos mitos, un poquito saliéndonos del tema, sobre la práctica del yoga. Y yo sí considero que la práctica de yoga en músicos es una de las mejores actividades que pueden hacer, porque combina flexibilidad, fortaleza, conciencia mental, conciencia corporal. O sea, es algo muy completo que los músicos deberían de integrar. Incluso hay muchísimos conservatorios de música que la tienen como materia. Como materia, yoga para músicos, meditación para músicos, ¿no? Es una práctica muy completa. Claro que aquí yo no estoy diciendo que si eres músico tienes que hacer yoga, porque no es así. O sea, no son herramientas. Cualquier actividad física que realices te va a regalar conciencia corporal y te va a aportar salud, sobre todo, ¿no? Pero sí es una práctica muy divertida, y lo padre de la práctica del yoga, ahora lo que me dices que no conectas, es que busques lo que a ti te gusta, ¿no? Porque hay muchos estilos. Eso es lo que, por ejemplo, yo no sabía, y justo me lo acaba de decir Tania Solís. Me dice, es que hay diferentes tipos de yoga. Hay unos que transicionas muy rápido, hay unos en los que te permaneces en las poses más tiempo, y no sé qué. Y, o sea, pues he intentado, te digo, como que con videos de YouTube, pero no es igual. Sí. Pero a mí me ha funcionado muchísimo la técnica Alexander. Claro, sí. Y he platicado con personas que hacen yoga y que hacen otro tipo de conciencia corporal, y que el Alexander no les funciona. Ya, sí, justamente es lo que hacemos en este espacio, ¿no? Que tú tengas la herramienta de poder decir, bueno, no quiero hacer yoga, pero me gusta la técnica Alexander, pero me gusta Feldenkrais, pero me gusta, no sé, incluso ir al fisioterapeuta o acupuntura, no sé, que tengas una vasta variedad de qué puedes hacer, qué te gusta hacer, y justamente que tengas esta autoconciencia de quién eres y lo que se acopla a tu vida, ¿no? Porque a veces queremos, no sé, yo quiero forzarme al gimnasio, pero no es algo que yo disfrute, ¿no? Y es porque la sociedad dice que es lo correcto, pero si no lo disfrutas, nunca va a volverse un hábito. Entonces, sí es importante que encontremos algo que se acople con nuestra forma de vida. Y bueno, quisiera ya preguntarte más, de regreso un poquito al tema, ¿cómo es que tú organizas tus horas de estudio? O sea, ¿lo haces de corrido? ¿Haces descansos? ¿Cómo es un día de estudio para ti? Ok, muchos descansos. De hecho, o sea, puedo estar estudiando todo el día, pero tengo que estar tomando muchos breaks. O sea, mi concentración es mi nivel de concentración es muy bajo. Desde que estaba en la facultad soy una persona que tengo que estar ocupada todo el tiempo, porque digamos que es la manera en la que organizo mi mente. Si yo tengo mucho tiempo libre, entonces no hago nada. Eso se me hace algo muy curioso. Entonces, como soy una persona muy ocupada, ya sea por decisión o por situación, ahorita, por ejemplo, que estoy tanto como solista como maestra, tengo que organizar mis tiempos para poder dar mis clases o preparar mi material de solista. Pues, ¿qué hago? Designo un día para cada cosa, hago una lista de las cosas que tengo que hacer, que sí investigar el contexto histórico de la pieza. Entonces, eso para nosotros como cantantes ya es una hora de estudio. Nosotros no podemos estar cantando las 8 horas o las 10 horas que estudia un músico instrumentista, ¿no? Bueno, yo me siento, investigo sobre el autor, investigo sobre el contexto de la obra, subrayo mi partitura, busco todos los pedacitos en los que voy a cantar, leo el libreto, veo qué relación tiene mi personaje con los demás personajes, y por ejemplo, en cada una de esas cosas, pues ya ocupé un día de estudio, ¿no? Un día lo destiné, digamos que en vez de ser por horas, lo hago por días. Y cuando mi mente está cansada, paro y me voy a hacer otra cosa, y 10 o 15 minutos, y de ahí puedo regresar otro rato, o ya de plano, si mi cuerpo y mi mente no me permiten estudiar ese día, por algo es, y lo dejo, ¿no? A diferencia de muchos músicos que conozco que aunque estén cansados, están las 8 horas, ¿no? Aunque estén enfermos también. Exacto, yo busco que mi estudio sea poco tiempo, pero muy eficiente. Claro. Entonces, después de hacer eso, de subrayar, de buscar, hago mi traducción palabra por palabra, porque pues cantamos en muchos idiomas que no necesariamente hablamos, entonces tenemos que traducir la palabra por palabra, de ahí hacer tu propia traducción, porque la traducción literal, que es la palabra por palabra, a una traducción poética creada por ti, a una traducción poética que encuentras en internet, varía mucho. Entonces tienes que saber qué dices en cada palabra, eso te ayuda a memorizar, pero también en el contexto y hacia dónde lleva la frase
el texto, o sea, cuánto dura la idea, pues. Y como dentro de un texto hay varias ideas, entonces ese es otro día de estudio, por ejemplo, ¿no? Y ya que terminaste de hacer todo eso en toda tu partitura o todo el material que tienes que estudiar, entonces sí, el texto con ritmo y después las notas sin ritmo y solamente pues ir afinándolas. Después le pones el texto, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es una lista y con palomitas. ¿Ya hice la traducción? Ya hice esto, ya, porque si no soy muy desorganizada. Literalmente tiene que estar en papel. Y después ya viene el proceso de ponerlo en gola, ¿no? Que sería empezar a cantarlo y mientras más veces lo cantes, más va acostumbrándose tu cuerpo a las sensaciones físicas o espaciales para poder cantar esa pieza, ¿no? Y entonces ya va generando cierta madurez. Y lo curioso es, supongo que también para un músico es lo mismo, si ya cantaste o tocaste la sonata número tal y la vuelves a tocar dentro de 10 años, tienes que volver a hacer todo este mismo proceso de estudio, ¿no? Normalmente antes de cantar vocalizo, yo no vocalizo mucho tiempo, vocalizaré 10 o 15 minutos a lo mucho. Tengo vocalizaciones específicas para calentar diferentes registros y para desarrollar diferentes habilidades. Tengo una vocalización para coloraturas, una vocalización que se enfoca más en los graves, una vocalización que se enfoca más en los agudos, dependiendo de lo que la pieza va a requerir y dependiendo de lo que quiero trabajar en mi técnica sin importar la pieza, ¿no? Entonces busco en las vocalizaciones lo que me sirve más. En lo que te digo que me falla, por ejemplo, es no siempre preparo mi cuerpo para estudiar. Sí preparo mi cuerpo cuando voy a dar un concierto. Si ahorita, de un tiempo para acá, he notado dolores en mi cuerpo, por ejemplo, y entonces regresé al Alexander y ahora sí hago mi semisupine 20 minutos por lo menos diarios y me ha ayudado más que un masaje. Claro, entonces, sí. O sea, eso sí lo hago y eso siempre, desde que empecé a tomar Alexander, siempre que tengo un concierto me acuesto semisupine en el piso un ratito, hago mis estiramientos, me fijo qué partes de mi cuerpo están bloqueadas, las desbloqueo. No es un calentamiento así de que muñecas y cara y no tanto así como sí te enseñan en la escuela que sí tienes que hacer los gestos y que todo esto, sino más bien trato de escuchar qué parte de mi cuerpo necesita cierta libertad y la suelto, ¿no? Siento que como cantante es un poco complicado porque también cómo te ves importa mucho. Claro. Y entonces, por ejemplo, si ya me peiné, ya no puedo hacer el semisupine. Entonces tengo que hacerlo como con mucha anticipación antes del concierto o buscar otra postura ya sea sentada y tratar de desbloquearlo sentada, tratar de encontrar esta libertad con los vestidos, con los vestuarios. Ese tema, ¿no? Ajá. Con las zapatillas, ¿no? Sí, yo por ejemplo sí he evolucionado mucho con los años, el tipo de zapatos que uso, el tipo de vestidos que uso, el tipo de peinados que uso, porque todo afecta cómo me siento. Sí, entonces tengo que usar cierto tipo de zapatos que son más bajos, que tienen el tacón más grueso, que me dan estabilidad. Les digo, los zapatos, ¿tacones de abuelita? Esos son los que yo compro, ¿no? Yo ya no compro de aguja, y tengo los mismos zapatos desde hace 10 años y esos uso siempre, ¿no? Pero sí, o sea, justo como dices tú, y por ejemplo en una producción que tienes que estar en plataformas o pues tarimas que están empinadas o con cierto tipo de escalones o que estás flotando en el aire porque te están agarrando con un aro y eres un hada y vuelas. Entonces, o sea, cómo encontrar esa libertad de tu cuerpo en situaciones en donde no tienes libertad de movimiento, ¿no? Claro. Entonces, eso sí lo trabajamos, bueno, lo trabajo yo antes de entrar al escenario, ¿no? Trato de tener un espacio diseñado para mi estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa, tengo un estudio en donde están todas mis partituras, está mi piano, están todas las herramientas que necesito y entonces esa puerta se cierra y la casa desaparece, ¿no? Porque sí soy una de esas personas que si estoy viendo que no está lavado ese plato, no voy a poder estudiar, ¿no? Entonces tengo que generar un ambiente de estudio y poner mi cronómetro y pongo, claro, voy a estudiar 30 minutos. Y entonces esos 30 minutos son de estudio. 15 minutos, pero son 15 minutos donde solo estudio. Y de repente se me pasan esos 15 minutos y me piqué y lo vuelvo a poner y me sigo. Pero si esos 15 minutos se acabaron y yo no estoy concentrada, otra cosa, ¿no? Y prefiero estudiar 15 minutos diarios, pero muy eficientes, a estar muchas horas sentada que no sean eficientes. Sí, claro, y es que luego pasa mucho dentro de los instrumentistas sobre todo, que estamos estudiando 8 horas, pero estamos que en redes sociales, estoy viendo en la tele, y en realidad
estudié 10 minutos, no 8 horas, ¿no? Uh-huh. O sea, 10 minutos conscientes son los que estudié y yo creo que haces un trabajo muy de honestidad contigo, ¿no? De observarte, de estar consciente de lo que haces y de lo que no haces, de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, esta parte que comentabas sobre que no haces calentamiento tanto, yo creo que encontraste algo que a ti te funciona, ¿no? Porque bueno, para los que no saben de lo que habla... A lo mejor no tradicional, Gaby, pero ajá. La postura semisupina de técnica Alexander, se los voy a poner por acá en un video, también por ahí Felipe Bojorquez lo explica muy bien, que él es maestro de técnica Alexander, también se los voy a poner, por si alguien quiere explorar sobre eso, pero yo creo que eso a ti te funciona, ¿no? Y es lo que yo digo, no todos los músicos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Si a ti te ha resultado hasta este punto de tu vida trabajar con la técnica Alexander, pues no tendrías que cambiar como tus hábitos siempre y cuando te den un buen resultado, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahora que comentas que has tenido dolores, yo siempre recomiendo a cualquier músico, no importa si sean instrumentistas o cantantes, que hagan ejercicio. O sea, realmente 100%. eso te va a ayudar a reducir, o sea, definitivamente no es una pastillita mágica, ¿no? Que te vas a yoga y ya vas a tocar bien, ¿no? Definitivamente no, pero sí te va a ayudar a prevenir lesiones, ¿no? No, y sí, liberas un montón de tensiones que, o sea, las tensiones son yo creo, por falta de movimiento en ese lugar específico. Entonces, incluso solo salir a caminar, o sea, yo luego digo, no he estirado, no he hecho ejercicio, por eso me duele la pantorrilla, ¿no? O sea, entonces, el movimiento genera que esas tensiones se liberen, ¿no? Ok, y bueno, desde tu opinión, desde tu experiencia y desde donde tú trabajas en tu ambiente, ¿cuáles tú crees que son las causas principales de lesión? Bueno, específicamente en el canto, pues tu instrumento son tus cuerdas, ¿no? Entonces, tus cuerdas son una mucosa muy sensible y muy fácil de dañar, ¿no? Así como si se te cae un violín se puede romper, así de frágil es la cuerda. La diferencia entre el violín y la cuerda es que el violín lo puedes guardar en su estuche y ponerlo en un lugar y ya está cuidado y ahí. Pero tus cuerdas son parte de tu vida diaria y las ocupas literalmente todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué comes? Influye. Si dormiste o no dormiste, influye. Si fumas o no fumas, influye. Si tienes reflujo, el reflujo es el peor enemigo de los cantantes, influye. Y por ejemplo, yo siento que algo que es muy tabú todavía en los cantantes es el periodo de la mujer. Claro. Y justo, bueno, seguramente más adelante lo vamos a hablar, pero mi lesión fue por eso. Por no saber que mi cuerpo estaba en una circunstancia distinta a la que normalmente yo usaba, ¿no? ¿Por qué pasan las lesiones en cantantes y creo que en todos los músicos? Por mal uso de tu instrumento y por abuso de tu instrumento. Entonces, en los cantantes pues hay muchísimas patologías de verdad horribles, o sea, y yo me acuerdo, tuve una clase en la facultad justo que se llamaba Teoría de la Voz, en donde vimos todo lo que le puede pasar a tus cuerdas y es terrorífico. O sea, verdaderamente terrorífico porque en muchas ocasiones no hay una vuelta atrás, ¿no? No es como seguramente en el instrumento también no conozco tanto, pero no es como un instrumentista que le dio tendinitis y hace rehabilitación y después puede seguir tocando, ¿no? Sí. Hay parálisis de las cuerdas, y que eso, la rehabilitación no siempre hay un buen resultado, ¿no? Entonces yo sí creo que las lesiones en cantantes son por una falta de conciencia corporal y por una mala guía, por mal uso y por el abuso del instrumento. Sí, claro, bueno, sí, realmente yo he visto pocos casos de gente que se lesione por no estudiar, o sea, he visto más que se lesionan por excederse en su estudio, por estresarse, por autoexigirse, por buscar perfección, ¿no? Y pues sí, justamente es muy curioso lo que dices sobre las lesiones en cantantes, ¿no? Justo Carlos Aranzay comentaba esto, que tuvo algo que ni siquiera tiene que ver con cantar, que se infectó con una bacteria que se llama tosferina y de ahí
su voz jamás regresó Volvió a ser la misma, ¿no? Sí, pues es que hay muchísimas cosas, o sea, Claro. el COVID, por ejemplo, que Ajá. a mucha gente, no sé, también a los flautistas seguramente, Sí. o sea, la capacidad pulmonar disminuye. Claro. Y es una rehabilitación distinta. En una mujer que pasa por un embarazo, también, o sea, y eso no es una enfermedad, ¿no? Pero hay un proceso que cambia tu cuerpo, o sea, así como en el instrumento, en el cello, el cuerpo del cello tiene una cierta forma por cierta... Y genera cierto sonido, y si le cambias el alma suena diferente y todo esto, pues tu cuerpo es tu instrumento. Si tu cuerpo se modifica, tu sonido se modifica y tu técnica se modifica. Ujú. Y claro, me parece muy importante mencionar que causas de lesiones hay Miles. millones. No podemos reducir una causa de lesiones. Ay, es que es mal músico, tiene mala técnica, ¿no? Porque eso es algo muy ambiguo. No puedes como comentar sobre el cuerpo de alguien, sobre el proceso de alguien, sin saber el contexto, ¿no? Hay muchos factores, puede ser incluso algo mental, ¿no? No es necesariamente mala postura siempre, o sea, sí es un factor, pero no es el único factor. Entonces, me parece muy importante que tengamos más empatía sobre las lesiones, porque no es algo que... Por ahí tuve un comentario hace algunas semanas, es que antes la gente no se lesionaba. Claro que no. No, yo creo que se lesionaban más, nada más que seguían sobre de la lesión. Exacto. O se lesionaban más y dejaban más la carrera, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo creo que es muy importante que visibilicemos que las lesiones están muy latentes. Un 70% de los músicos se lesiona, o sea, es más de la mitad. Yo creo que todos pasan por una lesión, Claro. pero es lo mismo que en un atleta de alto rendimiento. O sea, los futbolistas todos tienen lesiones, todos van a fisioterapia, todos, o sea, es algo que es común en justo carreras de alto rendimiento. Claro, ¿no? Donde tu cuerpo es un instrumento constantemente. Los médicos, en estar operando de una manera también, con una mala postura, también se lesionan, ¿no? Sí, claro. Solo que no están acostumbrados a esta como conciencia corporal. Y bueno, la diferencia también importante es que un deportista tiene un equipo de trabajo de fisioterapeutas, de médicos, y nosotros deberíamos también. No tenemos eso, ¿no? Entonces, la tasa de incidencia en lesiones es muy alta, yo creo que principalmente porque no tenemos conocimiento de lo que requerimos, ¿no? Y bueno, ahora sí quisiera que nos platicaras un poquito de tu lesión. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Pues yo he perdido la voz 3 veces. Y la he perdido 3 veces más o menos por un mes. Las 3 veces han tenido las mismas características como alrededor, ¿no? Influyó el clima. En las 3 ocasiones había mucha humedad, mucho calor. Me acuerdo incluso en una de ellas, en la pared en donde yo me estaba hospedando, había como descalcificación en la pared de humedad. Ajá. La segunda cuestión que había a mi alrededor, las 3 veces que perdí la voz, fue el exceso de canto. O sea, estaba en un curso de verano de estos donde cantas absolutamente todo el día. En el segundo estaba grabando una producción. Y la tercera, esa no fue tan grave porque fue la tercera vez que me pasó y lo supe manejar. Fue en una producción, ¿no? Entonces, en donde todo el tiempo estás cantando y no sabes marcar ni descansar. Y la tercera fue que las 3 veces estaba en mi periodo. Entonces, cuando una mujer, y siento que eso es algo que, sobre todo en México, todavía tenemos mucho tabú. O sea, la menstruación es parte de la vida de la mujer. Sí. Y lo ha sido por miles de millones de años. Sí. Y aún tenemos como que, ay, no puedes decir, y nadie puede saber que estás en tu periodo. Sí. Y te tienes que comportar como señorita y tienes que tener cuidado de no quejarte de que te estás muriendo por adentro. Sí. Entonces, como que todo esto no se habla. Y, o sea, ahorita que te comento, estudié en Estados Unidos y mi maestro era, te están visitando, ¿verdad? O sea, inmediatamente escuchaba mi voz cuando yo estaba arreglando. ¿Y por qué? Porque cuando está la regla hay un montón de hormonas que modifican tu cuerpo. Y entonces es como, por ejemplo, cuando las cuerdas de un instrumento se aflojan o se tensan por el calor. Es exactamente lo mismo, solo que está pasando dentro de ti. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que se inflaman y se engrosan. Y entonces cuando hay choques glotales en tus cuerdas, son mucho más agresivos que cuando no estás reglando. Mira. Y entonces en una de esas malos cierres, me golpeé de más y me hice un moretón. Y lo que yo tuve en mis cuerdas fue un hematoma. Un hematoma de cuerdas, ok. ¿Y eso cómo se siente? O sea, pues sensorialmente. O sea, simplemente sentí así como que se cerró. O sea,
y ya no podía fonar. O sea, literalmente tú tratas de hacer y se oye, no cierran, ¿no? Porque están inflamadas y entonces el cierre es distinto. El famoso hiss, ¿no? Ajá, exacto, se me oía un hiss, pero ese hiss me llevó, o sea, lo peor fue que en las 3 ocasiones tuve que seguir cantando porque tenía que sacar al proyecto, pues ahí viene la inyección de cortisona, ¿verdad? Me inyecto la cortisona, saco el proyecto adelante, pierdo la voz un mes después de... ¡Wow! ¿No? O sea, y no hay que satanizar la cortisona. La cortisona es un medicamento que te ayuda a mejorar una enfermedad o a desinflamar una lesión. Lo que sí está mal es usarla como salvavidas. Uh-huh. Si estás lesionado, lo que tienes que hacer es dejar de cantar. Sí. No ponerte la cortisona y salir a cantar y entonces perder la voz un mes, que fue lo que a mí me pasó 3 veces, ¿no? Ajá. Y me pasó la última vez fue hace 5 años, o sea, ya no me ha vuelto a pasar, gracias a Dios. He tenido mucho más cuidado, pero sí es muy común el cortisonazo, ¿no? Y si te pones la cortisona, te tienes que callar. O sea, no está mal ponértela, si te la receta un médico. Claro, sí. ¿No? Pero lo que está mal es como usarla como de, pum, el salvavidas, sigo nadando y después ¿qué, no? Ajá. Entonces, eso es lo que está mal. Y eso fue lo que a mí me pasó. ¿Cómo me rehabilité? Pues me quedé calladita un mes y luego empecé otra vez suavecito, ¿no? Pero sí entendí que el estar... O sea, y ahora que lo pienso así como a qué cosas hice mal, en todas ninguna estaba bien emocionalmente, tampoco. Claro, sí. ¿Qué pasa? Que empiezas a perder la voz y entonces te empieza a entrar una ansiedad muy fuerte porque no sabes si es un mes, si es 2 días, si es para siempre. Sí. Y entonces llorar es lo peor que puedes hacer y lo único que haces es llorar cuando acabas de perder la voz, ¿no? Entonces estás solamente sumándole a la lesión, ¿no? Y no estaba bien emocionalmente, fueron días en donde no dormía, en donde no estaba comiendo bien, en donde mi nivel de ansiedad y de estrés era muy alto, en donde yo quise sacar las cosas a pesar de todas las circunstancias que había a mi alrededor. Entonces sí creo que a partir de ese momento traté de tener una conciencia distinta, traté de entender que si no podía cantar no pasa nada. O sea, y sí es muy importante, sobre todo en los cantantes, que haya una conciencia de que tienen que haber covers. Si yo hubiera tenido covers en esas 3 ocasiones, entonces yo me habría podido quedar callada y mi lesión habría sido de 2 días en vez de un mes. Pero no había. Y entonces si yo no cantaba, se caía todo el proyecto. Sí, claro, ¿no? Y bueno, me parece muy importante lo que dices porque siempre que hay una lesión, no solo es un impacto físico, o sea, es un impacto mental bastante fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque tiene que ver con quién eres, ¿no? Porque no sé si decir que desafortunadamente o afortunadamente los artistas estamos muy apegados a nuestra etiqueta. A que si soy cantante, que si soy flautista, y luego cuando de repente viene una lesión, sientes que te quitan esa etiqueta y que ya no eres nada, ¿no? Pues es que además creo que tienen que ver, así como cualquier otro oficio, por decirlo de alguna manera, pero creo que al triple, el ser artista, el ser músico absorbe tu vida por completo. Entonces pasas tantos años, o sea, yo ya llevo más de 15 años en donde duermo, como y respiro música, ¿no? Entonces, si toda tu vida está y gira en torno a la música y de repente ya no puedes hacerlo, o sea, es una crisis emocional muy fuerte porque viene un cambio de vida que dices, es que no sé hacer otra cosa. Claro. O sea, ni siquiera es el apego a la pasión de estar en el escenario y todo esto, es simplemente que has dedicado todo tu dinero, tu esfuerzo y tu tiempo en esta cosa. Y que de repente de la nada exista la posibilidad de que se pierda, es muy aterrador. Claro, pero nunca tuviste que ir a fisioterapeutas, ¿cómo se llaman los que se dedican al foniatra? Sí, y de hecho justo creo que una manera de prevenir lesiones es ir regularmente al otorrinolaringólogo. Okay. Porque, o sea, están los foniatras, están los, me parece que se llaman fonólogos, y están los otorrinolaringólogos. Los otorrinolaringólogos son los encargados del oído y de, o sea, todo lo que tiene que ver con nariz, oído y garganta, ¿no? Los foniatras son más especializados en las cuerdas, en la fonación, ¿sí?
pero en mi experiencia son mucho más alarmistas. Bien. Entonces yo prefiero ir con un otorrino, y algo que iba a recomendar es siempre ir a tu otorrino cuando estás sano. Entonces, si tú vas al otorrino cuando estás sano, conoces tus cuerdas y puede ser que tengas un hematoma que tuviste hace 10 años y todavía se vea la lesión ahí, pero no te permita, o sea, no te impida fonar correctamente y no te impida cantar correctamente. Pero si un día te quedas mudo y vas al otorrino y ve esa lesión, se la va a atribuir tu afonía a esa lesión y no necesariamente es esa lesión la que está generando esa afonía. ¿Me explico? O sea, si yo conozco mis cuerdas y conozco que tengo un nódulo, pero y sé que tengo un nódulo, pero ese nódulo no me impide fonar, no me impide cantar correctamente, no se escucha el hiss porque es un nódulo blando o un pólipo blando o lo que sea y permite el perfecto cierre. Si yo un día voy cuando estoy afónica, el foniatra va a decir, es este nódulo y te lo tengo que quitar. Sí. Cuando en realidad no impide mi fonación natural, ¿no? Entonces, conocer tu cuerpo, conocer tus cuerdas, conocer si tienes una hernia en el diafragma, conocer si tienes, yo qué sé, ¿no? Tienes que saber, porque hay cosas que no necesariamente son malignas. Y, por ejemplo, yo descubrí después que ese hematoma ahí sigue, porque cuando he ido al foniatra, ahí se ve. Pero sé que es algo que está en mi cuerda y que ahora pertenece a mi cuerda, ¿no? Sí, claro. Pero no es algo que... No es algo que me va a generar problemas si yo me cuido. Y bueno, ya que hablamos un poquito de esa parte de la salud mental, a mí me parece importante y quisiera que nos comentaras cómo es que tú haces para lidiar con el estrés cuando hay mucha carga de trabajo, porque no es un secreto, y lo he dicho muchas veces, que el ambiente musical no es el más saludable, ¿no? O sea, literalmente es como cortar cabezas, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que no hay muchas oportunidades de trabajo y el mejor es el que gana la plaza, ¿no? Entonces... No, y los niveles de exigencia o sea, no sé, te digo, desconozco, siento que el mundo de los instrumentistas y el de los cantantes son dos mundos completamente diferentes y me siento bastante ajena al del instrumentista. Pero, por ejemplo, en un cantante me han puesto a dieta, no tienes idea cuántas veces. Me han mandado a hacer cambios de look, me han mandado a cortar el pelo, tenemos clases de qué vestidos tenemos que usar, nos dan clases de que si ese maquillaje no te queda, que si no te puedes poner ese color, que si tu vestido tiene que taparte el gordo del brazo, que si tiene que estar abajo de la rodilla. O sea, de verdad es toda una cultura, siento, casi tan agresiva como el no tocaste bien esta nota, vete a vender chicles de la escuela, ¿no? Claro, sí. Entonces, o sea, hay que sumarle, siento, a la estabilidad mental del cantante, no solo qué tan bueno como músico eres, sino cómo te ves, porque ahora con el HD se te ve que si no te depilaste la ceja, que si, no sé, ¿no? Entonces, ahora hay una exigencia de que el cantante de ópera se tiene que ver como el de las telenovelas. Claro. Para generar este público, para generar este acercamiento. Y ahora, o sea, si observas a los cantantes de ópera en general, los que están en el Met y cantando en los HDs y todo esto son gente guapa, delgada, con ciertas características. Ahorita viene una nueva ola de que contra la gordofobia, que si el Black Lives Matter, y entonces está empezando a cambiar lo que ves en el escenario. Pero los últimos años no era así. Los últimos años era ver a una muchacha güerita de ojo azul, delgada, alta y que aparte cantaba como una diosa, ¿no? O sea, sí, aparte hay que lidiar con toda esta situación de cómo te ves, cómo cuido yo mi salud mental, teniendo un buen equipo, y ese equipo para mí es mi familia y mi esposo. Teniendo un maestro de canto que te ayuda y que cree en ti y que no solo estás en su estudio para sacarte dinero, ¿sabes? Porque una clase de canto, no sé cuánto cuesta una clase de instrumento privada, pero una clase de canto en México va de los 700 a los 1,500 pesos, una hora, 45 minutos de clase. En Estados Unidos hay clases de $300 los 45 minutos. Entonces, un maestro de canto que sea tu equipo, que crea en ti, que busque tu bienestar y que sea parte de tu crecimiento, ¿no? Necesitas un buen coach, que lo mismo, ¿no? Que quiera verte crecer. Y estos son los más difíciles de encontrar, creo yo. Tienes que tener buenos amigos y generar un ambiente de competencia sana, que es muy difícil. Sí. Muy difícil, pero sí se puede. Mi esposo es tenor, mi esposo es cantante.
y hemos logrado encontrar un balance, y cuando él está de solista yo lo ayudo, y cuando yo soy de solista él me ayuda, y cuando él tiene que trabajar yo apoyo, y cuando y ahorita, por ejemplo, él es mucho más grande que yo, y los últimos 8 años, que es lo que llevamos juntos, él se ha enfocado en mi carrera. Él decidió poner casi que en pausa sus esfuerzos para que todos los recursos se vayan a mi carrera. O sea, ese es el equipo con el que yo cuento. Y soy muy afortunada, claro, ¿no? Cuento con el apoyo de mis papás, que oye, pasa es que se me atoró esto y necesito, ya sea económico o médico o lo que sea, emocional, ir a llorar con mi mamá. O sea, cuento con un equipo en donde en una carrera en donde uno está mucho tiempo solo, yo no estoy sola, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas? Ay, he intentado psicólogos muchas veces, no he encontrado el que me ayude. Entonces, pues me autoterapeo, digamos, y trato de buscar estabilidad mental y emocional. De verdad, mi esposo es un pilar muy grande para mí, porque al ser más grande que yo, ya vivió muchas de las cosas que yo estoy viviendo, y es una persona, yo lo considero emocionalmente muy maduro y muy estable, y que me tira por ahí unas palabrillas que yo agarro, y entonces, pum, salgo, ¿no? Claro. Pero ¿qué hago? Yo, terapia ocupacional. O sea, yo estoy ocupada todo el tiempo. Y entonces no me da tiempo de pensar en que estar triste o en estar ansiosa. Me funciona mucho, y algo que me ha ayudado mucho es dar clases. Porque me enfoco en mis alumnos a tal grado, que a lo mejor es hasta obsesivo, pero en sacarlos a ellos adelante me hace como verme en un espejo. Y así como todo lo que les estás diciendo, aplícalo tú también, ¿no? O sea, tienes los conocimientos en tu mente de por ejemplo, siempre les digo, no te compares con los demás, tu propio camino, pero ahí estoy yo comparándome, entonces o sea, digo, lo que les dices, aplícalo en ti, ¿no? Sí. Eso me ha ayudado mucho. De un tiempo para acá he tratado de meditar. Es algo que me cuesta mucho trabajo porque soy una persona con mucho ruido mental. Pero de verdad, muchísimo ruido mental, y me falta organizarme. ¿Qué hago? Escribir. Entonces, por ejemplo, si de repente empiezo a sentir que me abruma algo, me siento y pum, lo saco, ¿no? Y lo escribo. Y he empezado a tratar de meditar poco tiempo, y cada vez se va haciendo más silencioso, ¿no? Claro, y es que, bueno, me gustaría comentarte que la meditación no solamente es sentarte y cerrar los ojos y ya, ¿no? De hecho, el semisupine es un tipo de meditación. La meditación, pues, es meditar escribiendo, puedes meditar lavando los trastes. Hay estilos de meditación donde cantas, que te ayuda justo a esto, a silenciar la mente, y es una práctica muy bonita porque te ayuda como a conectar con tu cuerpo, con tu mente, con quién eres, conocer tus patrones mentales, conocer qué haces cuando estás solito contigo, ¿no? Porque a veces eso nos cuesta mucho trabajo, estar solos. Yo no podía. Y nos da miedo a veces estar solos, sentimos ansiedad, ¿no? Entonces es algo muy bonito que te ayuda a conocerte, y definitivamente yo no digo que la meditación puede suplir una terapia psicológica, porque una terapia psicológica es un apoyo muy grande, y quizás yo creo que tú no has requerido tanto de esto, no ha sido como tan necesario, porque has sabido, ¿no? Creo que he encontrado otras maneras, porque sí he notado un avance en mí, donde, por ejemplo, antes yo era una persona que tenía que tener la tele prendida siempre, o caminar con música en la calle, y ya no me gusta. Ahora me gusta escuchar qué está pasando a mi alrededor, buscar el aquí y en el ahora, encontrar otra manera de estar. Y bueno, ya que estamos tocando temas sobre salud mental, y justo lo que dices, esto de que no sabías que te iba a preguntar, aquí en el espacio no es una cuestión de juzgar, porque cada quien tiene su proceso y a cada persona le funcionan cosas distintas. Claro, y de todo se aprende. Claro, ¿no? Y bueno, no tienes que ser yogi para venir a comentar, a platicar, no tienes que ser la persona más saludable. Justamente tuvimos por ahí un guitarrista que no es la persona más saludable del mundo, y eso es muy interesante porque sin cuidarte logra ganar concursos, ¿no? Pero ¿hasta dónde lo vas a lograr, no? Y es muy importante, yo creo, visibilizar esta parte. Y bueno, o sea, todos tienen sus procesos, y no es una cuestión de que es una verdad absoluta, ¿no?
Claro, y cada quien tiene sus maneras. Sí, ¿no? Son herramientas que nos sirven a todos, que te pueden funcionar o quizás no. Claro. Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito si alguna vez has tenido pánico escénico o nunca te has enfrentado con esto. ¿Pánico escénico te refieres a un verdadero ataque de pánico que te bloquee y ya no puedas ni siquiera respirar, o tener miedo a estar en el escenario? Ambas, a ver. O sea, pánico escénico en donde no haya podido salir al escenario a hacer las cosas, no. Nunca. Pero cuando yo empecé a cantar, la primera experiencia que tuve en el escenario, en donde yo canté una canción sola, en donde era un teatro, donde era el Teatro del Estado y estaba lleno de gente, sí, tuve mucho miedo. Y me llevó mucho tiempo prepararme para ese día. Ese día lo pude hacer, pero el tiempo que tuve, o sea, tuve que trabajar mucho antes de ese día para poder hacerlo ese día. Entonces, ¿qué fue? Yo estaba en la secundaria, me invitaron a un concierto de la prepa, en donde la optativa de música de la escuela hacía un festival y tocaban en vivo los músicos, y el director de la secundaria me había escuchado y dijo, esta niña canta bien, y me llevó con el maestro de la optativa de música, que es Rodolfo Obregón, y entonces me invitaron y fui y iba a cantar la de Titanic. Y cuando llegué al salón de los de prepa, pues bueno, ya te imaginarás, una chava de secundaria en un salón de prepa, pues yo estaba aterrada. O sea, aterrada de los muchachos que había ahí, de que yo no sabía, que ellos ya eran músicos ante mis ojos. En realidad no eran músicos, eran chavos que se iban a su casa a tocar la guitarra y la batería. O sea, y eran músicos de secundaria de bandas de la escuela, ¿sabes? No eran músicos de alto rendimiento donde iban a la escuela y estudiaban todo esto, ¿no? Había uno que sí, que de hecho estudió en la facultad, pero los demás no. Entonces yo estaba aterrada, y cuando llegué al salón no pude cantar. Y entonces el maestro me puso en la pared y me dijo, canta viendo la pared. Y así hice todos los ensayos, porque era la única manera en la que yo podía, como, al no estar viendo que había gente a mi alrededor, me permitía como tranquilizarme. Y conforme se fue acercando el día del festival, yo no puedo, mamá, y no quiero, y me decía, ¿cómo que no quieres? O sea, ya, y muchas veces, por ejemplo, me habían dado que un compás en un solo y siempre cantaba así. Y entonces mi mamá siempre se enojaba y me decía, es que tú, ¿para qué agarras el solo? Dice, más ridícula te ves haciéndole, si vas a hacer el ridículo, hazlo bien, me dijo mi mamá. Me dijo, y párate y haz el ridículo, pero hazlo bien, y agarra el micrófono y canta, y si vas a cantar feo, canta feo, pero canta bien. Y entonces dije, pues va. Y me arreglé, y ese día dije, pues bueno. Y estaba el teatro a reventar, o sea, me acuerdo que había gente sentada en los pasillos del Teatro del Estado, en las escaleras. Y sí me acuerdo que cuando salí, o sea, sentí terror, sí, ¿no? Pero lo hice y no pasó nada. Y justo eso es algo que te iba a decir hace rato. O sea, creo que entender y buscar la humildad en lo que hago, y entender que si yo no cantara, en realidad no pasaría nada. Entender que si me equivoco, nadie se muere. Claro. No pasa absolutamente nada. O sea, si yo me equivoco, no pasa absolutamente nada. Me ha ayudado a lo largo de mi carrera muchas veces a sobrellevar ese miedo. Obviamente le tienes miedo al ridículo, pero me acuerdo de las palabras de mi mamá. Y ahora soy una persona, es que yo creo que mi mamá ahora se arrepiente porque soy una persona extremadamente ridícula. Pero, por ejemplo, hace poco traigo un bloqueo con un aria que llevo cantando 10 años, y las últimas 2 veces que la he puesto en audición se me ha olvidado por completo la línea, la melodía, el texto. O sea, están tocando y de repente, ¡pum!, en blanco, pero imposible continuar. O sea, de que no se viene ni la música, ni la letra, ni nada. En audiciones. O sea, que ahí sí te están juzgando, que ahí sí están esperando para ver si entras o no entras a algo, si te dan o no te dan un papel. La primera vez me acuerdo que me volteé y le dije al pianista, letra, y me dijo la letra, y dije, una disculpa, voy a volver a empezar. Y la volví a hacer y la canté. Y ya, segunda audición, y dije, no, pues le tengo que perder el miedo a esta aria, no me volvió a pasar, tómala otra vez. Y le digo, era para un agente, y le digo, una disculpa, no voy a cantar esta aria. Le dije, tengo un bloqueo con ella, la verdad me salía muy bien, pero tengo un bloqueo, voy a cantar otra aria. Me dijo, no te preocupes, quítala de tu paquete unos años. Y la quité, y no la he vuelto a cantar.
Pero, o sea, son cosas que pasan y ahorita me pasa que si te la trato de cantar, no se me viene la letra. O sea, algo hay con un bloqueo con ese momento específico y la tengo que trabajar porque tiene que regresar a mi paquete, porque es un área que me gusta y que me beneficia y que tengo que entender qué está pasando. Pero lo que voy es que 2 veces en 2 audiciones, ¿y qué pasó? Nada. O sea, y entender que cuando uno va a una audición, si no vas a esa audición ya tienes el no ganado. Pero si sí vas a la audición, hay 50-50 que te digan que sí o que no. ¿No? Entonces, entender que si ese agente no me agarró, porque a lo mejor no me agarró porque me equivoqué, o a lo mejor no me agarró porque no le gusté, y a lo mejor no es el agente correcto para mí, o a lo mejor no es el lugar correcto para mí. Y entonces también entender que somos miles de millones de artistas y muy poquitos lugares. Entonces, también el abrir la mente de que, no sé, uno estudia música pensando que quieres pararte en el escenario y ser el solista y ser siempre el centro de todo y... No, hay otro tipo de carreras, o sea, no sé, tú has cantado en un coro, o sea, el ser parte de un coro es algo tan increíble. Sí, es muy lindo, ¿no? O sea, y una vez tuve la oportunidad de estar apoyando, o sea, como de extra en el coro de la Ópera de Bellas Artes. Hicimos Mefistófeles de Arrigo Boito y ha sido una de las experiencias más increíbles el ser parte de algo tan grande. O sea, y el que junto con otras éramos como 100 cantantes, estábamos haciendo una música tan intensa y tan, o sea, de verdad entré como en un trance y nunca he sentido eso como solista, ¿no? Pero como uno cree que el ser cantante es ser el único solista, entonces hacemos a un lado esta oportunidad tan increíble de cantar en un coro, que es un trabajo de verdad, yo creo igual o más difícil que ser solista. Hacemos a un lado la oportunidad de cantar otros estilos, hacemos a un lado la oportunidad de dar clases, que te llena tanto. Yo he aprendido más dando clases que cantando de solista, ¿no? Entonces, también el como que desviar los enfoques de esto es lo único y solo existe eso y si no soy solista me aviento por la ventana, pues no. Sí, ¿no? Y claro, también yo creo que existe esta parte donde demeritamos mucho otras cosas, ¿no? O sea, creo que el beneficio que tenemos los artistas es que la música tiene tantas aristas que puedes hacer tantas cosas y disfrutarlo. Eso está muy padre, ¿no? O sea, hay esta constante comparación de que el educador musical es el músico frustrado, ¿no? Ay, sí, es horrible pues, eso. No, oye, o sea, no. Quizás sí, quizás no, pero estás en ese camino y encuentras el disfrute en todo lo que haces, ¿no? Muchas veces pensamos que enfocarnos en otras cosas que no tienen nada que ver con la música te va a quitar tiempo, pero no, o sea, realmente todo lo que hagas te va a beneficiar en tu ejecución musical, ¿no? Sí, y esto lo digo, por ejemplo, yo soy instructora de yoga y yo nunca pensé que el yoga y la música se podían relacionar y salió este proyecto, ¿no? Y no es algo que me haya quitado, sino me ha aportado mucho porque he conocido mucha gente muy interesante, muchas prácticas físicas que me hayan ayudado a prevenir lesiones en mí, que me hayan ayudado a mejorar mi ejecución en escenario, ¿no? Y es algo muy bonito que hay que quitarnos como este estigma, ¿no? De que es mejor el que toca en orquesta o el que es solista. No, para nada. Todos tienen un trabajo. Y sin uno no existe el otro. Exacto, ¿no? Estamos conectados, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar. Quisiera que nos dieras tus tips o recomendaciones a cantantes o a la comunidad musical en general, lo que a ti te gustaría recomendarles, consejos. Creo que lo que me gustaría recomendar, y últimamente cuando me preguntan algo así, es lo que recomiendo, es perder prisa. O sea, creo que ahora no solo los músicos, pero en general el ser humano vive con mucha prisa. Lo que va a llegar, y no importa qué tan rápido vayas, te va a llegar. Y de hecho, justo ayer mi esposo le decía a una de mis alumnas, un maestro le dijo a un alumno le dijo a un maestro, oye, es que quiero estudiar canto, y quiero saber, o sea, ¿qué necesito? No, pues el maestro le dijo, no, pues mira, yo creo que como en unos 5 años, que trabajemos cada semana y tú desarrolles tu técnica y pulas tus idiomas y todo, como en unos 5 años ya vas a estar cantando como profesional. Oiga, maestro, ¿pero qué puedo hacer para que sea más rápido? Porque, pues, o sea, antes, ¿no? O sea, 5 años son muchos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues con esa prisa que traes, yo creo que más o menos te vas a tardar unos 10. O sea, entonces hay que aprender como a no querernos comer el mundo de un bocado. Hay que aprender que cada día estás creciendo, a que esto es un proceso, que hay una meta diaria, que hay victorias diarias,
que no existe un solo camino, que no te debes de comparar con los demás y que nos acordemos por qué escogimos esto. O sea, porque yo creo que si le preguntas a cualquier músico ¿por qué tocas? Es porque ama la música, porque ama lo que siente en su cuerpo cuando está haciendo música, porque, o sea, ni siquiera es el aplauso, ni siquiera es lo que, a veces ni siquiera es o sea, sí necesitas decírselo a alguien porque es un círculo de comunicación, pero a veces estando en tu casa y cantando en la regadera, sientes eso que te hace feliz. Pero entras a la escuela y es no, vas a terminar vendiendo chicles, y no, es esto, lo otro, y empiezas a reprimir el por qué estabas haciendo eso en primer lugar, y termina siendo una carrera de obligación y de trabajo en vez de ser una pasión y en vez de ser hago esto porque lo disfruto, porque me gusta, ¿no? Se vuelve algo rígido y se vuelve una obligación, y creo que el recordar por qué hacemos las cosas en un principio siempre ayuda a como reenfocar, y cambian las metas y cambian el tipo de estudio y cambian muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta gente quiso estudiar música y no pudo? Claro, y nosotros aquí estamos haciéndolo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, empezando por eso, empezando por lo afortunados que somos por haber elegido esta carrera. Entonces, yo creo que ese es mi consejo, o sea, no quererse comer el mundo, no compararse con los demás. Hay lugar para todos. A lo mejor tenemos que cambiar el chip de qué lugar es el que queremos, pero hay para todos. Claro, sí, me parece muy importante, y también yo les agregaría que realmente en la música todos aportan. No tienes que tener todas las credenciales del mundo, no tienes que ser doctor, y yo no quito mérito a la gente que lo ha logrado, que ha hecho muchos estudios, pero desde que entras a la facultad ya eres alguien. Claro. No es que entraste y ay, no soy nadie, no me toman en cuenta. No es fácil entrar a la facultad. Yo ya lo intenté entraste, 3 ¿no? veces, o sea, Exacto, no es fácil entrar a la facultad. Sí, claro. Y bueno, soportan este ambiente laboral que a veces es muy violento, ¿no? Muy. Ya es un logro muy grande, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quisiera que nos dijeras o recomendaras libros o películas o series o algo que a ti te haya aportado significativamente para tu vida o para tu carrera como músico. Yo les sugiero que cuando tengan tiempo libre, no necesariamente estén buscando, y eso es un error que yo cometo mucho, que voy a ver un documental de no sé qué, no sé cuánto. O sea, también encuentren gusto en ver series coreanas o no sé, o sea, en buscar otro tipo de cosas, o sea, en que tus lecturas te separen del mundo que vives, en que lo que ves en la tele te separe del mundo en que vives. No está mal querer aprender y de todo absorber, pero también hay que encontrar momentos de dispersión y de, curiosamente, nosotros nos dedicamos a lo que otra gente ocupa para dispersarse. Sí. Y entonces, o sea, yo le decía, justo hoy le decía a mi esposo, le decía, es que, ¿cómo le hace a la gente que escucha podcast todo el día y están aprendiendo y saben de un montón de cosas y ven documentales y ven esto? O sea, y yo la verdad cuando termino mi día lo único que quiero es dormir. O sea, no quiero ponerme a leer un libro de historia o un libro de... Y le decía... Y luego me di cuenta que la gente que está sentada en una computadora puede estar escuchando ese podcast todo el día y estando haciendo números y otras cosas y no necesariamente, o escuchando música clásica y no necesariamente está poniéndole atención, ¿no? O sea, o sus hemisferios están distintos, pero cuando nosotros estudiamos, estamos ocupando ese hemisferio que ellos ocupan para dispersarse. Ya. Entonces, pues, no sé, yo les recomendaría que busquen cosas que no tengan nada que ver. Sí. Y por ahí habéis dicho cita. También una cita, una canción. No sé. Oscar Wilde dijo, hay 2 tragedias en esta vida, que te pase lo que quieres, que no se cumplan tus sueños y que sí se cumplan. Entonces, o sea, da igual de miedo que sí se cumpla todo lo que tú estás esperando a que no se te cumplan. Creo que a veces da más miedo que se cumplan. Entonces, pues, al final... Sé que suena como que a todo es una tragedia, pero más bien hay que pensarlo del otro lado, ¿no? O sea, el que no se cumpla lo que tú estás soñando, a lo mejor es porque está abriendo otras puertas. Y el que se cumpla lo que sí sueñas, pues también quiere decir que diste un salto muy grande y que se vale tener miedo, ¿no? Claro. Creo que hay que aceptar nuestra vulnerabilidad. Y hay que aceptar nuestros procesos, ¿no?
Y bueno, muchísimas No, gracias gracias a Gaby ti. por estar aquí el día de Soy hoy. muy platicona, perdón. No, súper padre. Igual gracias a los que se quedaron hasta el final. Esta fue nuestra entrevista con Gabriela Flores, mezzosoprano. Y bueno, les agradezco por estar aquí en este espacio. Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. No se olviden de seguir todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, pues les agradezco a todos y espero verlos en otra entrevista próximo miércoles. Nos vemos después. Bye. Espera. Sí. Pausa. Pausa. De todos modos, ahí hacemos edición. Los cortes. Fíjate que estaba asustada porque cuando vi tus entrevistas y vi lo que me ibas a preguntar, yo dije, chale, yo no caliento, no voy al psicólogo, no hago yoga, no estoy... Y me puse a pensar, Ya. sí, está bien. ¿Quieres ir por agua? ¿Seguro? Bueno.